o por si se pierden alguna. Entonces, bueno, empezamos. Buenas noches. El tema de hoy es bastante interesante, es los límites del sistema solar y el espacio interestelar. Entonces voy a compartirles pantalla. Pues recuerden que si tienen alguna duda me pueden interrumpir, no hay ningún problema. O si no, también la pueden ir escribiendo, como se sientan más cómodos. Bueno, ahí ya se está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Listo, muchas gracias. Listo, entonces, ahora sí. Hoy está un poquito más lenta la presentación, pero ahí vamos. Entonces, límites del sistema solar y espacio interestelar. Bueno, la primera pregunta que surge al mencionar este tema es, por ejemplo, en sí, ¿qué es el sistema solar? ¿Cómo se define qué hace parte del sistema solar y qué no hace parte del sistema solar? Eso, por ejemplo, la respuesta que nos da ahí Cristian, de hasta dónde llega el sistema solar, él nos dice que hasta la nube de Oort. Sí, vamos a ver que hay unas distinciones importantes entre los espacios, entre las regiones del sistema solar, ¿cierto? Entonces, bueno, recordándoles, ¿cierto?, que esta es la novena, si no estoy mal, la novena estación del Tour por el Universo que estamos haciendo en Caos este año. Entonces ya vimos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y el Sol. Ya vimos todas estas estaciones y ahora estamos ya como culminando el sistema solar justamente con el límite, definiendo qué es como tal el sistema solar y qué no es ya el sistema solar, para en las próximas estaciones ya ir a las escalas más grandes, ya empezar a ver la galaxia y todo eso. Listo, entonces ahora sí, ¿hasta dónde llega el sistema solar como tal? Resulta que hay varias zonas que se van determinando del sistema solar. Entonces está lo que se llama el sistema solar interno, que son las órbitas de los planetas hasta Marte, pues son los planetas que están, digamos, en esta zona, y el cinturón de asteroides. Y ya el sistema solar externo, que son los planetas, los gigantes gaseosos, que son desde Júpiter hasta Neptuno. Y de ahí ya llamamos... hay otras dos zonas, o bueno, le podríamos llamar más bien como tres zonas definidas por los cuerpos que están en ellas. Entonces, por ejemplo, lo que queda ya después de Neptuno, que se les llama de hecho objetos transneptunianos, ya vamos a ver eso, después de, digamos, de esta órbita de Neptuno, lo que queda ya es una zona que se llama el cinturón de Kuiper, que es un cinturón de asteroides, y también hay algo que se llama el disco disperso. Después de este disco disperso, ya lo que vamos a encontrar es mucho, mucho, mucho más lejos la nube de Oort, ¿cierto? Que era lo que mencionaba pues Cristian. Pero también hay otras, digamos, otras zonas importantes, como por ejemplo la heliopausa, que ya lo vamos a mencionar también como a mayor profundidad. Entonces, ¿hasta dónde será que llega el sistema solar? Porque, por ejemplo, la heliopausa es algo que está más cerquita que la nube de Oort. Entonces, ¿qué es lo que determina dónde termina el sistema solar? ¿Será que es la esfera de influencia del campo magnético del Sol, o será que son los objetos ligados gravitacionalmente al Sol como tal? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver que es un poquito complejo, por eso hablar como del límite del sistema solar e inicio del espacio interestelar. Entonces acá, por ejemplo, tenemos como una representación más o menos de cómo van las órbitas y, bueno, los objetos del sistema solar. Entonces, como pueden ver, esta imagen tiene como una estructura como de, esto es, digamos, ¿cómo decirlo? Como hacerle zoom, como que iniciamos en esta, hacemos zoom y llegamos a esta imagen, volvemos y hacemos zoom y llegamos a esta, y hacemos zoom y llegamos a esta. Entonces esto es para que más o menos entendamos pues lo complicado que es esto de los tamaños, o sea, lo lejano que está, por ejemplo, el interior de la nube de Oort. Y esto es apenas el interior, porque realmente no conocemos muy bien qué tan grande es esa nube de Oort, ¿cierto? Es un poquito complicado determinar como tal qué tan grande es
con la información, con la poca información que tenemos sobre la nube de Oort, que ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Entonces acá vemos la órbita de los planetas interiores. Como ven, es algo que se ve pues como muy cerca al Sol realmente, y ya empiezan las órbitas de los planetas gigantes, ¿cierto? Entonces miren, acá ya Saturno, Urano, Neptuno y Plutón todavía pues se incluye acá, que está mucho más afuera, aunque una curiosidad importante es que Plutón en ciertos puntos de su órbita se mete como que dentro de la órbita de Neptuno. Entonces hay momentos en los que Plutón está más cerca que Neptuno, que es de hecho un dato curioso. Y ya luego vemos, por ejemplo, la comparación con un objeto del disco disperso que se llama Sedna. De hecho, es un objeto que todavía pues no se aclara muy bien como cuál es su categoría, porque tiene un tamaño importante, entonces podría ser de pronto un planeta enano o así, pero no se ha categorizado pues como planeta enano como tal, no. Se le llama simplemente un cuerpo menor, pero vemos lo elíptica que es su órbita. Miren, esto es absolutamente exagerado, o sea, la órbita de Sedna es muy exagerada, pero aún así no hace parte de lo que llamaríamos la nube de Oort como tal. Que miren que está muchísimo, a pesar de que esta órbita sea tan, pues vaya hasta puntos tan supremamente lejanos, no alcanza a estar ni cerquita de la distancia a la cual está la nube de Oort como tal. Entonces, esto es para que nos hagamos una idea más o menos de qué tan grande es el sistema solar. Miren, por ejemplo, también otra curiosidad que me parece muy chévere, que yo la he puesto en varios de los talleres pues, que hemos hecho cuando teníamos presencialidad, obviamente, que era hacer como, coger un trozo de papel y poner en una esquina cinturón de Kuiper, en la otra esquina el Sol, e ir doblando el papel para ir poniendo dónde están ubicados los planetas, hacer como un modelito a escala de dónde están más o menos ubicados los planetas en el sistema solar. Y eso lo deja uno completamente como, wow, lo deja uno súper como loco, la idea de que, hey, esto está demasiado lejos, todo está demasiado lejos. Y realmente, cuando uno termina de hacer ese ejercicio a escala, los planetas interiores quedan como, digamos que uno coge la tira del tamaño de la envergadura, ¿cierto? Y a la final los planetas interiores quedan todos así como en un espacio así de chiquitico. Entonces es bastante impactante ver como la distancia real, pues en escala, ¿cierto?, a los otros planetas. Ahora, para pensar qué tan lejos están los objetos de la nube de Oort, es algo absolutamente como inimaginable, es demasiado lejos. De hecho, pues se cree que esta nube de Oort va hasta más o menos un año luz, pero todavía no tenemos mucha información de esto. Bueno, entonces, resulta que, empezando pues como el recorrido por el límite del sistema solar, después de Neptuno, que fue de hecho nuestra última estación, hay otros objetos pues como importantes, grandecitos también pues, a los que se les llama objetos transneptunianos. A todo lo que esté después de la órbita de Neptuno se le llama objeto transneptuniano. Entonces ahí caben varios tipos de objetos. Entonces, por ejemplo, todos los objetos del cinturón de Kuiper se van a llamar objetos transneptunianos también, es como la categoría. Los objetos de la nube de Oort también son objetos transneptunianos, todo eso son objetos como transneptunianos. Y de hecho, pues hay una categoría separada, por ejemplo, para los planetas enanos que hacen parte de los objetos transneptunianos, a los cuales se les llama plutoides. Entonces, por ejemplo, los planetas enanos son 5. Ceres, de hecho, aquí están en rojo. Los azules son los planetas que conocemos y los rojos son los planetas enanos. Entonces está Ceres, pero como vemos que Ceres está en el cinturón de asteroides, está dentro del cinturón de asteroides como tal. Y los otros planetas enanos están después de Neptuno justamente. Entonces todos estos planetas enanos se les llama plutoides, ¿cierto? Entonces lo que son Eris, Haumea,
pues el propio Plutón y Makemake. Entonces, bueno, aquí vemos más o menos también que hay una diferencia como importante en las órbitas, ¿cierto? La inclinación de las órbitas de estos objetos es mucho más alta que la de los planetas como tal, que los planetas están casi que en un planito y los planetas enanos sí están como mucho más dispersos, que ya van estando bastante lejos como tal del Sol, aunque no es, bueno, no es tan lejos porque la influencia gravitacional del Sol pues, es bastante amplia, pero sí es algo como una distancia ya importante. Entonces, de esos objetos transneptunianos, justamente, como los mencionaba, están los planetas enanos, que son Plutón, que es el que conocemos desde, pues a muchos nos tocó, digamos, todavía en la escuelita, o, bueno, no sé, a mí creo que me tocaría en guardería, o no sé, no me acuerdo realmente, que se llamara Plutón como planeta, ¿cierto? Esa categoría, digamos que se le quitó a Plutón, justamente porque en la Unión Astronómica Internacional se decidió definir un planeta como un objeto que cumple tres características. Entonces, una es que tenga equilibrio hidrostático, o sea, que sea una esferita, ¿cierto? Que tenga la forma bien definida esférica. La otra es que orbite una estrella, o sea, en el caso del sistema solar, que orbite en el Sol, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay lunas más grandes que Mercurio, y aún así siguen siendo lunas porque no orbitan al Sol, sino que orbitan otro, pues un planeta. Entonces, por eso es importante pues también la definición de que orbite una estrella. Y la última, que fue la que hizo que Plutón saliera de esa categoría, es justamente que tenga su órbita limpia, o sea, que haya limpiado su vecindad orbital, por llamarlo así. Entonces, lo que sucede con Plutón es que Plutón se mete dentro de su órbita, se mete al cinturón de Kuiper. Entonces, como comparte su órbita con otros objetos, los objetos del cinturón de Kuiper, no se le puede llamar planeta como tal. Entonces, ay, es que porque Plutón es muy pequeño. Sí, Plutón es pequeño, pero no fue por eso pues que se perdió su categoría de planeta, ¿cierto? Es por la definición de que tiene que tener su órbita limpia. Como vemos, los otros planetas, ninguno tiene ningún otro objeto pues como con el que comparta órbita. Ya en sistemas planetarios diferentes al sistema solar, se ven cosas muy raras, se ven cosas demasiado extrañas y apenas estamos aprendiendo pues como a descubrir todo este nuevo mundo de los exoplanetas. Pero en esos exoplanetas que se han descubierto, en esos sistemas planetarios que se han descubierto, se han encontrado cosas muy extrañas, por ejemplo, que dos planetas estén orbitando muy cerquita alrededor de su estrella, o sea, demasiado cerquita. Eso, por ejemplo, es algo raro, ¿cierto? Son cosas raras con las que nos encontramos fuera de nuestro sistema solar y que todavía no hemos categorizado muy bien porque apenas las estamos descubriendo justamente. Entonces, bueno, ahí vamos como empezando apenas a explorar lo que es como tal un sistema planetario, los límites, o sea, realmente, como yo siempre les menciono, esto es algo que apenas está empezando. El estudio de todos estos objetos, el estudio de nuestro universo, es algo que apenas está empezando. Nosotros apenas estamos mandando robots a otros planetas, el humano no ha podido ir sino hasta la Luna, aunque realmente eso es un hito gigantesco, pero digamos que es algo que empezó hace muy poquito y realmente apenas estamos empezando a dar pasitos de bebé en la exploración espacial. Entonces, bueno, ahí me voy perdiendo un poquito, pero ese es como el tema más o menos, ¿cierto? El hecho de que apenas estamos aprendiendo, entonces hay muchas cosas que todavía no se tienen demasiado claras, así como las definiciones totales. Esto es algo que siempre está cambiando, que también es importante. En la ciencia uno siempre tiene que estarse informando, estar buscando las novedades, las noticias, porque todo puede cambiar, siempre. Que, hay algo que yo siempre recalco mucho y es que la ciencia realmente es algo que busca la verdad, pero no quiere decir que no acepte el hecho de que la verdad es algo como demasiado, digamos, como inalcanzable. Nosotros, por ejemplo, la ventaja que tenemos en ciencias es que sabemos cuánto nos equivocamos, o sea, sabemos que nos equivocamos,
pero sabemos cuánto nos equivocamos y estamos dispuestos a siempre cambiar. Si hasta ayer pensábamos que tal teoría era la que se ajustaba para describir el universo, y luego sale una que lo describe mucho mejor, que siempre hay como un porcentaje de, pues tanto de certeza como de incertidumbre. Entonces, si hay otra teoría que explique todo mejor, entonces vamos a cambiar esa nueva teoría, vamos a aceptar esa teoría hasta que encontremos otra mejor. Entonces, siempre es algo en construcción. Y es algo muy bonito en el caso de astronomía, que es una ciencia en la que los aficionados pueden aportar muchísimo. En astronomía es una de las pocas ciencias, aunque bueno, no tanto, la ciencia en general es algo como bastante abierto, pero en la astronomía especialmente es una ciencia en la que aportan muchísimo los aficionados. O sea, si uno se quiere dedicar a tratar de encontrar, no sé, asteroides que estén en curso de colisión con la Tierra, eso es algo a lo que uno realmente le puede aportar muchísimo. Y de hecho, vamos a ver que hay muchos aficionados que han encontrado, de hecho, por ahí cositas peligrosas o así. Entonces, bueno, continuando. Está Eris también, que es otro planeta enano. Este, por ejemplo, como vemos, también es bastante redondito. De hecho, tiene un tamaño como parecido al de Plutón. Tiene una lunita. Eso es otra cosa muy chévere. Y es que, por ejemplo, hasta los asteroides pueden tener lunas. Y eso es algo muy curioso porque, por ejemplo, pues los asteroides realmente son objetos bastante pequeños, ¿cierto? Entonces, encontrar una roca de unos cuantos kilómetros que tiene otra roquita más chiquitica dándole vueltas es algo muy chévere, y son cosas que justamente hemos ido descubriendo hace poquito. Makemake también, que de hecho pues estas son de las últimas descubiertas. Lo que son Haumea y Makemake son de las últimas, de los últimos planetas enanos descubiertos. Creo que son del 2008, si no estoy mal. Creo. Bueno, y Haumea, que este sí es pues un planeta muy extraño, porque un planeta no muy extraño porque tiene una forma demasiado ovalada. Y no solo el hecho de que tenga esa forma demasiado ovalada, sino que como vemos acá, también tiene su órbita bastante inclinada, aunque la de Eris es muchísimo más inclinada que la de Haumea. Pero la verdad es que esta forma sí es un poquito curiosa porque roza pues como el límite de lo que se puede determinar como planeta enano, porque las categorías para definir los objetos del sistema solar son planeta, planeta enano, bueno, las lunas también, y está objetos menores o cuerpos menores, y ya está lo que se llaman pues como meteoroides. Y también pues ya el polvo que pueda estar por ahí, el polvo digamos que interplanetario. Entonces, por ejemplo, Haumea es un caso un poquito extraño, porque Haumea no es así como que tan grande ni con ese equilibrio hidrostático que sí tienen pues como sus hermanitos planetas enanos, sino que tiene una forma muy extraña, pero es como que suficiente para que adquiera la categoría de planeta enano y no se le llame cuerpo menor, por ejemplo. Pero es algo que está como muy en el límite. Y bueno, obviamente los planetas enanos nos falta Ceres, porque Ceres no está, digamos, en esta zona de objetos transneptunianos. Como les mencionaba, Ceres está en el cinturón de asteroides, que es el que está entre Marte y Júpiter, como vemos acá. Ahí está Ceres. Y de hecho, obviamente pues que es un planeta enano, pero no es un objeto transneptuniano, o sea que no es un plutoide. Pero realmente pues también hay un dato curioso sobre Ceres, y es que Ceres inicialmente, pues mucho tiempo, se categorizó como asteroide, porque todavía no se había pues como que aclarado muy bien la categoría de planeta enano, a pesar de que era así una cosa súper redonda, como es, y pues de una masa suficiente, ¿cierto? Como estaba en el cinturón de asteroides, pues era como confuso qué categoría se le podía dar a este cuerpo. Entonces, por eso tardó un tiempo en definirse como planeta enano, que fue en el momento también en el que se sacó a Plutón de la categoría de planeta. Entonces, vemos que estas son cosas como de pronto
como muy puntuales, esas definiciones que da la Unión Astronómica Internacional, pero son importantes como para ir categorizando las cosas, porque si no estuviera, por ejemplo, la categoría de planetas enanos, sería muy complicado enseñarle a los niños en el colegio 13 planetas. Pues obviamente que se puede, pero es una cosa como un poquito más complicada, además de que digamos que con la categoría de planeta enano ya se sabe, o sea, ya se tiene como la idea de, no, estos son objetos que están en zonas donde hay otros objetos. Entonces también es importante. Ahora para definir eso, fuera del sistema solar, es un poquito más complicado, porque de hecho, digamos que aunque los métodos para hallar exoplanetas son como muy precisos y se utilizan varios métodos cuando se halla un sistema planetario, apenas estamos descubriendo los primeros planetas que generalmente son de los más pues, grandecitos, no tanto chiquitos, porque no tenemos como la capacidad todavía para eso. Descubriendo apenas lunas, creo que se han descubierto como que hay en proceso de confirmar una luna o dos, si no estoy mal, pero es algo pues como que realmente apenas está en proceso. Ahora para determinar como que si el planeta tiene su órbita limpia es complicado. Entonces, por ejemplo, todas estas cosas ya que se encuentran por fuera del sistema solar y así se llaman planetas, pues ya la categoría de planeta enano es un poquito complicado por fuera del sistema solar. Igual pues la cuestión también de esta exploración de exoplanetas es que nos hemos dado cuenta que los planetas, las categorías del sistema solar como tal, los planetas rocosos y pequeños y los gigantes gaseosos son muy típicas como del solar, pero no es lo más común de encontrar en el universo, o al menos en los sistemas planetarios que hemos encontrado, o al menos con los métodos que los hemos encontrado. De hecho, solemos encontrar más bien planetas que son del tamaño entre Neptuno y la Tierra, que son como de esos tamaños como más intermedios. No se encuentran tantos gigantes así estilo Júpiter o más grandes, aunque sí se encuentran, pero hay, por ejemplo, otras cosas raras, y es que nuestro sistema solar, la parte interna es de puras rocas, ¿cierto? Por eso están los planetas rocosos, los pequeños, y lo de afuera que son gases y hielos. Resulta que en otros sistemas planetarios hemos encontrado planetas gigantes que están muy cerquita de su estrella. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con una variedad completa, con una diversidad de sistemas planetarios que nos están haciendo cuestionar si tenemos todo resuelto sobre la formación de sistemas planetarios, generando nuevas inquietudes. Bueno, entonces estos son pues como los planetas enanos. Después, o bueno, ¿dónde están estos planetas enanos? Está ya la región que es el cinturón de Kuiper. Cinturón de Kuiper, que es como una zona con forma de donita, en la que hay muchos asteroides y otros cuerpos, pues como los planetas enanos, por ejemplo, y hay otros cuerpos a los que se les llaman, pues los que tienen todavía no tienen una categoría como muy específica, que están como a medio camino entre planeta enano y asteroide. Entonces también hay como unos cuerpos ahí que no se han categorizado muy bien. Pero digamos que esta es la zona donde están la mayoría pues hay muchos cuerpos menores del sistema solar. Y también hay cometas, o sea, hay cometas y asteroides, ¿cierto? Entonces hay cometas que son de esta zona y cuando vienen hacia el sistema solar interno, muchas veces los atrapa, por ejemplo, Júpiter. Júpiter es un defensor planetario, porque realmente atrae, como tiene una masa tan gigante, su atracción gravitacional es muy, muy grande. Entonces, muchas veces estos objetos que venían en dirección hacia el sistema solar interno son atrapados por Júpiter. Y bueno, por acá, por ejemplo, esto es bastante interesante porque vemos dónde iban más o menos las naves que se han mandado pues a las partes más extremas del sistema solar. Entonces por aquí vemos la Pioneer 10, la Pioneer 11, la Voyager 1 y la Voyager 12.
y la New Horizons, que está dentro del cinturón de Kuiper, creo que todavía. No sé si recuerdan que hace que por ahí 3 años la sonda New Horizons pasó como muy cerquita y estudió un asteroide que era muy interesante. Se llamaba Ultima Thule, pero lo renombraron y no recuerdo muy bien cuál fue el nuevo nombre que le pusieron. Pero Ultima Thule, bueno, es que le pusieron otro nombre, pero no sé si alguien lo recuerda, escribe ahí, o si lo pueden buscar, escriben ahí en el chat para que nos acordemos todos cómo se llama ya, pues, este asteroide tan interesante, que era un objeto muy chévere porque era como 2 roquitas pegadas, o sea, tenía forma como de 8. Entonces fue algo como bastante extraño porque de dónde surgió esa forma como tan rara, pues, o sea, habían, digamos, como que unas teorías ahí súper locas de cómo se formó realmente ese objeto, entonces es algo, digamos, que todavía hay mucho por explorar allí, o sea, que no son solamente que un montón de asteroides por ahí irregulares y eso, sino que estos objetos justamente son muy importantes, los objetos de los cinturones, tanto el de asteroides como el de Kuiper, como, bueno, como el disco disperso, la nube de Oort, todos esos objetos son muy importantes porque son material que quedó del sistema solar temprano, o sea, de las primeras épocas, los primeros millones de años del sistema solar. Y eso es bastante importante porque estas es como si fueran, digamos, como, es que no sé cómo explicarlo sin que suene extraño, pero bueno, son objetos que están intactos desde un tiempo muy, digamos, muy inicial del sistema solar. Entonces, estudiar estos objetos es estudiar esa época temprana del sistema solar, tratar de entender realmente cómo se formó, tratar de entender por qué tiene estas características como tan específicas nuestro sistema planetario que tal vez no vemos en otros sistemas planetarios. Entonces, hay como muchas preguntas que se están tratando de resolver con el estudio de estos objetos que pueden parecer algo simple, pero no son tan simples. Ah, bueno, y otra cosa que me parece muy chévere de mencionar es que, pues a mí siempre me gusta mucho como relacionar las ideas que uno tiene y luego cuando uno ya como que se adentra bien pues, en la información. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto las películas así de ciencia ficción, que son como que películas o series de ciencia ficción, que es como una navecita ahí atravesando total, pues esquivando todos esos asteroides así súper gigantes. Y no sé, si lo han visto, pues a mí me tocó ver cosas de ese estilo y uno era como, wow, así de densamente poblado está el cinturón de asteroides o el cinturón de Kuiper. O sea, ¿será que uno viajando por ahí se puede chocar con algo así súper fácilmente? Y realmente, digamos que sí, estas zonas tienen mucha cantidad de asteroides, pero entre ellos son muy lejanos, o sea, están muy lejanos. Si uno fuera a pasar por ahí en una nave espacial, imaginando pues que podemos hacerlo, ¿cierto? Si uno fuera a atravesar por todo el cinturón o las naves que hemos mandado y eso, puede hacerlo perfectamente, o sea, si calcula bien la órbita, puede hacerlo perfectamente sin que tengan ningún riesgo de chocarse con absolutamente nada, o sea, estas rocas realmente están demasiado lejanas entre sí. Ah, bueno, y otra cosa muy chévere es que hay algunos de los cometas que provienen pues de esta zona del cinturón de Kuiper o del disco disperso, que son, bueno, sí, cometas que vienen de esta zona, son lo que nos permite tener, o sea, digamos, el material que ellos dejan cuando el cometa tiene su cola y tira todo ese polvo, ¿cierto? Todo ese gas al medio interplanetario. Estos cometas, estos objetos son los que permiten que en la Tierra tengamos varias lluvias de meteoros al año. Entonces, cuando nosotros observamos las lluvias de meteoros, que de hecho creo que por estos días hay, si no estoy mal, cuando nosotros observamos esto, realmente esto es puro polvo interplanetario que dejaron cometas y que cuando la Tierra pasa por este punto de la órbita, donde esa órbita de cometa se cruzó con la de la Tierra, cuando la Tierra pasa por ahí, todo este polvo empieza a caer hacia la Tierra y nosotros lo vemos como
como lo que llamamos estrellas fugaces, que en realidad es polvo interplanetario que entra a la atmósfera y se quema, y por eso se ve de ese color así tan bonito, súper brillante, y bueno, y obviamente pues que son granitos de polvo literalmente, o sea, son cositas muy chiquiticas que entran a la atmósfera y se ven ahí muy bonitas. De hecho, les recomiendo mucho que vean lluvias de meteoros, son muy chéveres y hay muchas al año, y cada una de estas lluvias está generada por objetos diferentes. De hecho, también hay objetos que no se categorizan como ni como lo uno ni como lo otro, o sea, no son totalmente asteroides o cometas, sino que tienen como características de ambos. Entonces, también por eso la categoría de asteroide o cometa es un poquito abierta también, o sea, como les comentaba, estas son cosas que estamos aprendiendo a descubrir apenas estamos mirando cuál es la diferencia entre la composición de los cometas y de los asteroides, que realmente es importante. Por ejemplo, también en los cinturones hay zonas de los... Hay zonas para los asteroides, o sea, hay asteroides que tienen una composición más de carbono, otros son como más de silicatos y así. Entonces, también se divide eso por zonas y eso también es rastro de, hey, entonces, ¿cómo fue que se formó el sistema solar? Por ejemplo, ¿por qué en el cinturón de asteroides hay como unas divisiones tan claras de los materiales de los que están hechos los objetos? Entonces, también hay como muchas preguntas muy interesantes que provienen del estudio de estos objetos pequeños, de esos cuerpos menores. Realmente son como que tienen las piezas del rompecabezas para entender el origen de nuestro sistema solar. Y bueno, acá como se muestra, están marcadas las órbitas de Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y aquí pues más o menos se puede como medio intuir, por ejemplo, las órbitas que tuvieron las Voyager 1, la Voyager, bueno, todas las Pioneer, New Horizons, que sabemos pues que para la exploración espacial es necesario la asistencia gravitacional, porque realmente pues recorrer todo eso con combustible, todas esas distancias con combustible sería absolutamente imposible. Entonces nosotros siempre tenemos que utilizar la ayuda gravitacional, sobre todo pues de los objetos de los planetas más grandes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los Voyager utilizaron, no recuerdo si esta utilizó a Saturno, o todas utilizaron a Júpiter y Saturno, no recuerdo muy bien, pero digamos que es muy chévere pues como ver todo ese recorrido. Y como les mencionaba en el encuentro pasado, para los que estuvieron, también para que la Voyager la 2, pudiera tener el recorrido adecuado para pasar por Urano y Neptuno, que ha sido la única nave que ha explorado estos dos planetas, para que tuvieran pues como el impulso adecuado y pudiera pasar por ambos, tuvo que darse como un alineamiento planetario, ¿cierto? Entonces tenían que estar como más o menos en la misma línea estos dos planetas, y esto no es algo que sea tan común porque, como sabemos, estos planetas están muy lejos y tienen órbitas muy largas, ¿cierto? O sea, sus periodos orbitales son de muchos años. Si no estoy mal, es que yo soy muy mala para recordar los datos exactos, pero si no estoy mal, la de Neptuno es como de 70 y algo de años y la de Urano es como de 90 y algo. La de Urano es como de 70 y algo y la de Neptuno es como de 90 y algo. Entonces, realmente encontrar que estos planetas, los gigantes, estuvieran suficientemente alineados como para pasar por ellos y poderlos estudiar adecuadamente, o sea, pasar lo más cerca que se pudiera, es algo realmente que, al menos se dio esa alineación planetaria en esa época pues en la que mandaron las ondas Voyager. Y bueno, obviamente pues que ellas siguieron su recorrido hacia el espacio interestelar, igual que las Pioneer y igual que la New Horizons, que va en rumbo hacia el espacio interestelar también. Bueno, entonces ya lo que sigue después del cinturón de Kuiper y el disco disperso, que por cierto el disco disperso es como una zona un poquito más, no tan definida como cinturón, sino que es más como un poquito más grande, como en forma de dona,
pero no se tiene ni siquiera muy bien definido dónde empieza y dónde termina, sino que es una zona que está más allá del cinturón de Kuiper, que es muy definido el cinturón de Kuiper, y hay otra zona de la que provienen algunos de estos objetos que mencionaba, o sea, algunos cometas o asteroides, que se hace pues como cuando vemos estos objetos venir, somos capaces de reconstruir su órbita, ¿cierto? Que es la forma en la que estudiamos las órbitas de estos objetos que tienen estas, bueno, sí, que son tan excéntricos en su recorrido alrededor del Sol, ¿cierto? Entonces es la forma en la que los estudiamos. Entonces hay varios objetos, bastantes, que provienen de una zona más allá del cinturón de Kuiper y a lo que le llamamos el disco disperso, pero no está muy bien definido realmente a dónde pertenecen. De hecho, si no estoy mal, creo que uno de los planetas enanos pertenece al disco disperso, que lo mencioné ahorita. Pero bueno, ya mucho más allá, hay una zona esférica, llena de estos objetos, de estos cuerpos menores, llena de asteroides, de cometas, bueno, todo esto, que se llama la nube de Oort, que era la que nos mencionaba ahorita Cristian. Esta nube, ya que es así de forma esférica, tampoco sabemos muy bien dónde empiezan y dónde terminan, no lo sabemos muy bien. Y sabemos que esta nube existe porque reconstruimos, como lo comentaba, reconstruimos las órbitas de algunos cuerpos que vienen desde allí. Entonces, cuando nosotros estudiamos, digamos, las órbitas de estos objetos que nos vamos encontrando de la observación del cielo, lo que yo digo que justamente los aficionados podemos ayudar muchísimo. Por ejemplo, encontrar este tipo de objetos es algo muy chévere, muy lindo y en el que podemos aportar muchísimo nosotros los aficionados. Entonces, cuando se reconstruyen esas órbitas, se ve que hay una zona a tanta distancia, no recuerdo muy bien la distancia exactamente, pero bueno, que hay una zona como tal, ¿cierto? De la que provienen estos objetos. Entonces, cada tanto hay objetos que provienen, es una zona esférica, ¿cierto? Porque la diferencia que tiene con el cinturón de Kuiper y con el disco disperso es que son como más o menos en el plano del sistema solar. Mientras que los objetos de la nube de Oort sabemos que es una forma esférica porque encontramos objetos que vienen, digamos que este es el Sol. Entonces, objetos que provienen así, otro que proviene así, otro que viene así y así. Entonces vienen como de todas las direcciones y por eso se ha reconstruido como, bueno, ahí debe existir una esfera, entre comillas, de objetos, a la que llamaremos nube de Oort, de la que provienen estos objetos extraños. Entonces hay muchos objetos que provienen de ahí. De hecho, hay varios objetos que vienen de allí, que tienen periodos larguísimos, cometas, de hecho los cometas también se dividen en categorías de periodo corto, periodo largo y eso. Entonces hay muchos objetos que vienen de allí, de muy lejos, de la nube de Oort, y se ven afectados por la gravedad de Júpiter y terminan siendo atrapados como en una órbita más cercana al Sol, o sea, vienen de súper lejos y al encontrarse con Júpiter terminan entrando en una órbita como más o menos del disco disperso o de los objetos del cinturón de Kuiper también, o sea, terminan siendo pues como atrapados por este gigante gaseoso que realmente es un gigante que hace bastantes estragos en nuestro sistema solar. Entonces, bueno, muchos objetos provienen de allí y por eso es que se sabe muy bien, pero como lo mencionaba, no tenemos muy claro realmente dónde termina. Apenas estamos aprendiendo a conocer todo esto. Y bueno, también parecen ser como objetos que están digamos, en esta zona y orbitando de alguna forma el sistema solar, pero son objetos que parecen tener como cierta estabilidad y los que caen hacia el sistema solar interno también pues se cree que es influencia gravitacional de estrellas cercanas, digamos que con las que nos encontremos en el camino, por decirlo así. Sabemos que el sistema solar orbita a la galaxia, ¿cierto? O sea, el sistema solar como un todo se va moviendo dentro de la galaxia. Al hacer esto, obviamente pues que es un ciclo de millones de años, pero al hacer este recorrido, digamos que su posición relativa con otras estrellas a veces varía un poquito. Entonces, esta interacción gravitacional
entre estrellas muy lejanas, porque realmente la estrella más cercana está, si no sé mal, como un poquito menos de 4 años luz, es mucho, pues es demasiado lejos, pero esta interacción ahí leve entre una estrella y la otra genera una desestabilización, como, sí, que se desestabilicen los objetos que están en la nube de Oort y ellos van a caer hacia el sistema solar interno. Obviamente estos son ciclos muy largos, o sea, de muchísimos años, de cientos de años. Entonces, realmente puede ser incluso más. Entonces, eso es como, digamos, la causa de que conozcamos esta nube de Oort, por ejemplo. Y es muy lejos, entonces también uno se empieza a preguntar, hey, pero, o sea, hasta tal distancia afecta, digamos, la gravedad del sistema solar, o sea, hasta esa distancia tan exagerada es importante la gravedad del Sol. Es una pregunta como muy interesante también. Bueno, entonces ya, por ejemplo, también otra forma de límite del sistema solar es la heliopausa, lo que les mencionaba. Resulta que el Sol tiene un campo magnético, así como la Tierra tiene un campo magnético, bueno, el Sol tiene un campo magnético, tiene pues un viento también solar que recorre todo el sistema solar hasta después del cinturón de Kuiper y todo eso. No llega hasta la nube de Oort, pero sí recorre pues como muchísimo del sistema solar. Resulta que este campo magnético, este viento solar, nos protege, de cierta forma, nos protege de los rayos cósmicos como tal. Entonces, así también como el campo magnético de la Tierra nos protege del viento solar justamente, el campo magnético del Sol también nos protege de los rayos cósmicos. Entonces, como vemos acá, está algo que se llama como se me olvidó, que está en inglés, bueno, como el punto donde baja muchísimo la cantidad de viento solar, ¿cierto? Como que hay un momento en el que si tú empiezas a salir del sistema solar, vas a ver que baja mucho, así abruptamente, digamos, esta cantidad de partículas provenientes del Sol. Pero todavía hay un espacio de influencia de este campo magnético del Sol antes de que empiece como la pelea, por decirlo así, entre comillas, del campo magnético del Sol y los rayos cósmicos. O sea, hay un punto justamente que se llama la heliopausa, que es donde la presión que generan estas partículas del Sol se encuentra con la presión que generan los rayos cósmicos, o sea, digamos, lo que proviene, o sea, las partículas que provienen de otras estrellas o de otros objetos en el universo. Entonces se encuentran ya como esta pelea, por decirlo así, y es un límite como muy claro de unos, bueno, tampoco es porque sea una cosa así delgadita, pero sí es un límite como muy claro en el que ya el Sol va perdiendo pues como su influencia de ese lado. Entonces es algo que es también como muy chévere, como ver toda esa esfera de influencia del Sol y que nos protege justamente de estos rayos cósmicos. Estos rayos cósmicos serían altamente dañinos, mucho más dañinos para nosotros si nos llegaran directamente, si fuéramos un planeta vagabundo, aunque bueno, obviamente si fuéramos un planeta vagabundo, no, pues tampoco habría vida porque siempre necesitamos una fuente de energía, que en nuestro caso es el Sol, aunque también hay teorías locas de que podrían haber planetas vagabundos en los cuales de alguna forma sobrevivió la vida. Hay teorías de todo, como siempre, pensamientos locos, imaginación, ¿cierto? Porque realmente el mundo, o sea, el universo está lleno de posibilidades y nosotros apenas estamos aprendiendo a entenderlo, a entender cómo funciona, qué hay en él. Bueno, entonces siempre hay muchas posibilidades y muchas teorías que nosotros vamos descartando en el camino, pero pues hasta que no las podamos descartar, son posibilidades que uno puede simplemente pensar, jamás afirmar, solamente divagar un poco e ir pensando. Y como lo menciono mucho también, la imaginación es muy importante, la imaginación es muy importante en ciencias. Y imaginar este tipo de cosas, por ejemplo, hey, ¿será que es posible? También es algo que aporta muchísimo, o sea, da
una nueva perspectiva de las cosas. Entonces, bueno, eso es lo que sucede con lo de la heliopausa. O sea, la heliopausa es esa zona donde chocan, pero como tal, pues como que toda digamos que toda esta esfera de influencia, llamémoslo de esa forma, se llama, es heliosfera, la heliosfera. Y bueno, entonces, por ejemplo, ya hablando aquí de esta parte, resulta que, bueno, aquí se ilustra, por ejemplo, en esta imagen, como que esa heliopausa es algo que está como alargado, como que depende del viento interestelar. O sea, el viento interestelar o sea, no es el viento como lo conocemos nosotros acá, son un montón de partículas cargadas que viajan entre estrellas o entre objetos, como ya lo mencionaba, y tienen pues como también una dirección. Entonces, por eso la heliopausa tiene una forma como ovalada, Y de hecho, pues aquí hay como una diferencia entre lo que es como tal el campo, o sea, la influencia del campo magnético y ya la parte más externa, que es lo que choca de este viento solar con el viento interestelar, ¿cierto? Que entonces esa es la que es la heliopausa, que es alargada. De hecho, estas son cosas muy, muy recientes también, o sea, que apenas estamos empezando a descubrir justamente con la información que nos llega aún de las ondas Voyager. Las ondas Voyager llevan muchísimo tiempo y todavía mandan, no sé si las dos, creo que sí, todavía mandan señales cada tiempo, todavía mandan información. Entonces es muy importante ver cómo, por ejemplo, estos objetos llevan tanto tiempo mandándonos información y cada vez vamos descubriendo más y más cosas nuevas. Entonces, las Voyager ambas ya salieron de la heliopausa. Creo que la 2, nunca me acuerdo el orden. Una salió, la 2 salió en el 2018 y la 1 salió en el 2013. Entonces vemos que es algo, por ejemplo, muy reciente que hayan salido como tal de la heliopausa, pero todavía les queda muchísimo recorrido, mucho recorrido para llegar al menos a la nube de Oort. O sea, todo eso todavía es el sistema solar. O sea, estos dos objetos son lo más lejano, o sea, de lo que ha creado el humano, son lo más lejano que hay, pero todavía les falta muchísimo recorrido. Entonces, también cuando nosotros pensamos en los mensajes que tenían inscritos estas ondas tan lindos que reflejan pues como cosas sobre los humanos, dan información sobre la humanidad, el disco pues de oro, bueno, esto es muy lindo pues pensar en que hey, de pronto alguna otra forma de vida encuentra en algún punto estas naves que tienen las marcas de sus constructores, de los seres humanos, pero la verdad es que para eso faltaría demasiado tiempo para que de pronto eso sucediera. Eso considerando también pues que realmente hay otras formas de vida en el universo, ¿cierto? Que ojalá, pues sería interesante. Puede ser, pero realmente tardaría muchísimo tiempo, o sea, muchísimos miles de años seguramente. Entonces, es como una iniciativa muy bonita la que se tuvo de hacer eso, pero digamos que el mensaje de estas Voyager como tal, de estas misiones y de las Pioneer también, era más que nosotros tratar de contactar con otros seres, que sepan que estamos aquí, de anunciarnos a nosotros mismos al universo, era también más un mensaje para nosotros como humanos, que es muy lindo cuando nosotros, digamos, tenemos sentido de pertenencia por nuestro planeta, por nuestros compañeros humanos, cuando hacemos estas cosas así como hey, esto es en nombre de la humanidad, dejamos las marcas de las cosas que nos gustan, de las cosas que nos representan, es más un mensaje de unión planetaria, o sea, de que entendamos de que hey, el universo es súper grande y nosotros estamos aquí todos juntos, solitos, entre comillas, en esta vastedad tan inmensa que es el sistema solar, que es la galaxia y que es el universo. No sabemos pues todavía si estamos completamente solos, pero el mensaje es ese justamente, de que hey, unámonos para llegar lejos, unámonos para ser capaces de dar lo mejor de nosotros y de llegar a otros planetas y de conocer muchas cosas y de aprender muchas cosas. Entonces es más que todo eso, es mostrar a la humanidad
la capacidad que tenemos nosotros mismos cuando trabajamos en equipo y cuando lo que nos mueve es justamente esa curiosidad y es justamente ese amor por el conocimiento. Entonces, es más que todos los mensajes de estas misiones son esos justamente. Y bueno, con esto ya vamos como concluyendo. Este tema es bastante chévere y realmente hay mucho más por saber. Pero bueno, ya empezaremos a mirar, digamos, otras cositas interesantes. Bueno, y me faltó mencionar un poquito más como la parte del medio interestelar. El medio interestelar simplemente es como, digamos que lo que hay entre, digamos, el límite donde la gravedad del Sol ya no influye, digamos, demasiado en los objetos, aunque vemos que esto es difícil, digamos, de definir por lo que les mencionaba. O sea, si una interacción mínima entre dos estrellas que están supremamente lejanas genera cierto desequilibrio en los objetos, por ejemplo, de la nube de Oort, o sea, ¿dónde podemos marcar como el fin? Y realmente es que si uno se pone a ver como tal la ecuación de la gravedad universal, vemos que no hay límite, digamos, de un límite definido como hay aquí ya, aquí termina la influencia gravitatoria del Sol. No, eso no existe. Digamos que la gravedad es algo que se extiende infinitamente, sino que va disminuyendo, pues, con la distancia, pero es algo que se extendería infinitamente. Entonces, es algo como muy chévere. Pero realmente, pues, el espacio interestelar se llama más bien como este medio en el cual ya se encuentran todos estos rayos cósmicos justamente, y en el que ya, pues, la influencia gravitacional de la estrella, decirlo así, no es tan supremamente importante y no es lo dominante. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que es pues como el medio interestelar, que es bastante peligroso. De hecho, por ejemplo, para las Voyager, que ya están ya están en medio interestelar, si lo vemos desde esa forma, o que no han salido del sistema solar como tal, porque la nube de Oort hace parte del sistema solar, por ejemplo. Pero sí se puede llamar como un medio interestelar en el sentido de que ya no están dentro de la heliosfera, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, es, digamos, medio interestelar. Estas partículas cargadas, de hecho, son supremamente dañinas y muy seguramente pues van a terminar de destrozar esas dos naves. Bueno, esas dos no solamente, sino que las Pioneer, por ejemplo, también, la New Horizons, que también va a salir. Realmente todas estas navecitas van a ser gravemente dañadas por los rayos cósmicos, que son bastante fuertes fuera de la heliosfera. Entonces, bueno, eso sí, va siendo ya como todo. Muchas gracias por estar acá. Quiero comentarles de nuevo que estaré dictando un curso para niños en el Planetario de Medellín, que empieza el sábado 14, va hasta a ver si me fijo bien, va hasta el sábado 4 de septiembre. Son 4 sesiones los sábados, ¿cierto? Entonces, bueno, si tienen conocidos o, no sé, algún niño que ustedes sepan que está interesado en aprender astronomía, les recomiendo pues este curso que voy a estar dictando, Curiosidades Cósmicas. Vamos a hablar de los objetos más extremos del universo. Entonces, bueno, recomendadito por ahí para que si conocen, digamos, recomienden el curso. Y muchas gracias por estar acá. Recuerden que los encuentros de caos son cada 15 días, ¿cierto? Y entonces nuestro próximo encuentro, yo aquí acelerando y no me han hecho preguntas, pero bueno, por si no las tienen, el próximo encuentro sería ya el 23, si no estoy mal. Sí, el 23 de agosto nos veríamos y ya empezaríamos pues a salir, ahora sí, a salir del sistema solar. Entonces, sí, claro, es que tenía abierto el chat, entonces no me llegaba como el sonidito de las preguntas. Qué pena, ya las voy a leer. Ya las voy a leer, denme un segundito.
yo les pongo por acá el link de caos y ya respondo las preguntas que no había leído, qué pena. Un segundito. Ay. Les dejo por acá el link de la página de Caos para que estén pendientes pues, de todo nuestro contenido y también estén pendientes de las otras sesiones, pues si se perdieron de algo. Ay Dios, a ver, yo miro todo lo que escribió Cristian. Rayos. A ver, en otros tiempos, desde Júpiter hasta Plutón, bueno, es cierto. ¿Cuál es la diferencia entre plutoide y transneptuniano? O sea, plutoide es una categoría que se le da a los planetas enanos que son transneptunianos, o sea, que tienen órbitas después de la de Neptuno, o sea, que los plutoides vendrían a ser, pues, Plutón, Eris, Haumea y Makemake, o sea, serían esos 4. Los planetas enanos son 5, ¿cierto? Entonces, 4 de los 5 son plutoides, por decirlo así. ¿Qué hace que la nube de Oort sea esférica? Realmente no sé, y no sé si se sabe realmente por qué es esférica. Realmente yo creo que eso todavía no se tiene muy claro porque ni siquiera hemos estudiado pues como demasiado bien la nube de Oort, que realmente todavía ahí está como justamente la incógnita de cómo se formó el sistema solar para que tenga esta zona interna, que es como casi un plano, y tenga esta otra zona que es esférica. O sea, es algo como extraño. Todavía yo creo que eso está en proceso. La nube de Oort no se formó conjunto con el Sol. Realmente no sé. No sé, y como te decía, no creo que tengamos eso muy claro. Es algo que apenas estamos empezando como a explorar. ¿Por qué la heliopausa no es circular? Esa es una pregunta muy chévere. La heliopausa justamente no es circular por lo de la dirección del viento interestelar, ¿cierto? Entonces, como que estas partículas cargadas que provienen de otras estrellas, de otros objetos, tienen una dirección, digamos, preferencial. Entonces, es como el campo magnético de la Tierra. O sea, ¿se acuerdan que el campo magnético de la Tierra tiene como una forma también así como que a este lado más chiquita, digamos, aquí está el Sol, a este lado es más pequeña y a este lado es así una cola súper grande? Los campos magnéticos realmente de todos los planetas son de esa forma, justamente porque el viento solar los reduce en el lado que le está dando la cara al Sol, y en el otro lado ya sí tienen pues como más libertad de extenderse ese campo magnético, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sucede también con la heliopausa. También tiene como ese choque con la dirección de las partículas que vienen cargadas, y por el otro lado se extiende muchísimo más porque no tiene ese límite ahí como tan fuerte. ¿Cuánto falta para que la Voyager 2 llegue a la nube de Oort? No sé. Sabes que no tengo idea. Miremos aquí en la información de la Voyager 2. Miremos realmente. O sea, la Voyager 2 apenas en el 2018 salió de la heliopausa, pero estoy segura que eso debe decir por acá. Debe decir... bueno, no sé, no dice exactamente cuándo llegará. Pero bueno, aquí dice que va a seguir transmitiendo mensajes de radio hasta el 2025. Interesante. No sé realmente cuándo esté previsto. Lo voy a investigar. Está muy chévere esa pregunta. A ver, la ecuación de RG, ya, de relatividad de relatividad general y la gravitación de Newton son equivalentes. O sea, equivalentes, es difícil. O sea, son modelos, si podemos llamarlo modelos, diferentes del universo, de cómo funciona la gravitación, ¿cierto? Entonces, realmente
teoría de la gravitación de Newton toma, digamos, la gravedad como una fuerza, mientras que la relatividad general la toma como la distorsión del espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces, tiene un enfoque diferente. Pero entonces, una vez, de hecho, por ejemplo, el profe Jorge Zuluaga nos hacía como una analogía que de hecho me pareció muy buena para explicar lo que sucede con esto, porque nosotros todavía utilizamos la ecuación de la gravitación de Newton para hablar de cosas, digamos, que no tienen gravedad extrema, que no son situaciones como extremas, ¿cierto? O sea, para sacar un cohete al espacio, podemos, bueno, sí, para calcular órbitas, digamos, sencillas, entre comillas, dentro del sistema solar y eso, podemos utilizar perfectamente la ecuación de la gravedad de Newton, ¿cierto? O sea, para cosas acá en la Tierra, caída libre, no sé, todas digamos, los problemas como más simples, podemos utilizar digamos, esta ecuación. Pero ya para cosas como más complejas, para objetos demasiado masivos y esto, tenemos que utilizar la relatividad general, porque ya sí se empiezan a hacer notables como los efectos de esta gravedad como distorsión espaciotemporal y no como una fuerza, ¿cierto? Entonces, la analogía que hacía el profe Zuluaga era como decir, si tú tienes una gráfica del comportamiento, o bueno, a ver, sí, una gráfica del efecto que tiene la gravedad sobre otro objeto. Si tú tuvieras una gráfica y fuera de esta forma, digamos la ecuación de la gravedad de Newton, tuviera esta forma, supongamos que la línea, ustedes saben lo que es pues como una función, bueno, eso. Si fuera de esta forma, es como esa sería como la ecuación de la gravedad de Einstein, pues, o sea, la relatividad general. La gravitación de Newton es como si tú le hicieras zoom y tomaras solamente este pedacito de la gráfica, el pedacito inicial. O sea, cuando no tienes velocidades muy altas, cuando no tienes objetos demasiado masivos, cuando no tienes como fenómenos demasiado locos involucrados. En ese caso, digamos en esos casos tan específicos y tan pequeñitos, digamos, pues como están en escalas pequeñas, por decirlo así, se vale utilizar la ecuación de la gravedad de Newton, no hay que complicarse pues con la relatividad general, pero cuando queremos hablar ya del todo, del comportamiento de fenómenos pues que se ven en el universo, necesitamos la relatividad general. Entonces, hablar de equivalentes es como un poquito difícil, más bien sería como una versión muy simplificada, la gravedad de Newton, muy simplificada la relatividad general, pero en sí son cosas diferentes, porque solo el enfoque de qué es la gravedad es completamente diferente. Entonces, equivalentes es un poquito complicado. Bueno. Viaje de Voyager, ay, súper, Andrés, muchas gracias. Como lo que pasaba con la catástrofe ultravioleta, eso, por ejemplo, es algo como similar, ¿cierto? Que justamente todos los modelos se ajustaban bien al comportamiento, bueno, a lo que se veía en estas gráficas creo que es de radiación de cuerpo negro, si no estoy mal, excepto que en el ultravioleta se disparaba, ningún modelo ajustaba, exacto. Entonces de eso justamente es que se trata la ciencia. Nosotros tenemos un modelo que explica las cosas muy bien hasta cierto punto y ya de ahí no las explica más. Entonces uno ahí dice, bueno, necesitamos un modelo nuevo. Entonces, cada vez que nosotros vamos explorando más y más el universo, vamos descubriendo que hay cosas que no somos capaces de explicar con lo que sabemos. Entonces necesitamos algo nuevo. Por ejemplo, ahorita que tenemos el límite se me fue, que no podemos unir la gravedad con la mecánica cuántica, o sea, no podemos unir la relatividad con la mecánica cuántica. Ahí, por ejemplo, nos estamos encontrando con un límite, que no sabemos si es que realmente necesitamos una teoría más exacta y más acertada para describir el universo como un todo, o si es algo imposible, o si, no sabemos. Nos encontramos ahí con un límite. Y de hecho, muy constantemente nos encontramos con límites. Por ejemplo,
La energía oscura también es algo que no entendemos muy bien, por eso se le llama oscuro, porque pues todavía es como algo que no se entiende. Entonces, eso es, por ejemplo, un límite. Eso es un límite del sistema solar. Eso es un límite de nuestro conocimiento como tal. Entonces, es muy importante y muy chévere ir conociendo también esos límites de nuestras teorías. Entonces, ahí, por ejemplo, es algo así lo que sucedió pues como con la gravedad de Newton y para pasar la relatividad general. Bueno, y muchísimas gracias. Entonces, ahora sí me voy despidiendo. Muchas gracias a todos por estar acá. Ya saben que cada 15 días nos vemos en este espacio. En septiembre vamos a tener otra vez cumpleaños. Cumplimos 4 años en Caos en septiembre. Entonces lo vamos a celebrar. Ahí por ahí un invitado especial. Entonces, bueno, para que estén pendientes de esa fecha. Pero por lo pronto sigan conectados con nosotros cada 15 días. Muchísimas gracias a todos por asistir. Nos vemos entonces dentro de 15. Chaito. Estén pendientes de nuestras redes. Chao, gracias.